Muy buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a este taller de preparación de la prueba objetiva cerrada que tendrá fecha 2 y 3 de diciembre, para que por favor ustedes pues obviamente se documenten bien, recuerden todas estas unidades que vimos, 1, 2 y 3. Esta grabación pues obviamente se les compartirá también por los diferentes medios que podemos ahorita utilizar como Teams o como el correo interno. Así que bienvenidos, voy a compartir la pantalla. Profe Niña, ¿me confirma? Se ve la pantalla, la presentación. Bueno, buenas tardes para todos. No, mi profe, hasta el momento no se ve ninguna que esté compartiendo, profe. Me aparece compartiendo. Voy a dejar de compartir y volver a compartir. ¿Ya? ¿Ahí? ¿Me confirma? Profesor, hasta el momento no se ve nada, mi profe. ¿No? Me parece que No está sé. compartiendo. Ahora sí, mi profe, acabó de salir, ahora sí. Sí. Ok, listo. Listo, entonces bienvenidos a nuestros estudiantes. Recuerden que pues siempre cuando se hace la reunión por Teams, inmediatamente queda lo que es el registro de asistencia, entonces para que presten mucha atención a lo que es este repaso, a lo que es esta preparación para ustedes, para que les vaya muy bien en esa evaluación final de nuestro curso Pensamiento Lógico Matemático. Así que comencemos con nuestro taller de preparación. Recordemos, estimados estudiantes, que esta evaluación POP se la van a encontrar en el entorno de evaluación y que a ustedes les aparecerá algo así como tarea 4, evaluación final, prueba objetiva cerrada. Allí ustedes darán clic y entonces les aparecerá una información de la evaluación POP y es que es individual, tiene un peso de 125 puntos de los 500 puntos, es un gran peso, así que importantísimo que la presenten, que verifiquen su conectividad, que verifiquen que tengan todas las herramientas necesarias, que tengan sus apuntes a la mano, sus tablas de verdad, que tengan sus leyes de inferencia, tablas de leyes de inferencia, apuntes y demás a la mano para que puedan utilizarlas en su evaluación. El número de preguntas son 20 preguntas y tendrán un tiempo estimado de 1 hora y media, 90 minutos. El número de intentos permitidos es 1, es decir, que si por alguna razón ustedes presentaron algún inconveniente con la conectividad y se les fue la energía, ejemplo, o falló el internet en algún punto medio, hasta donde hayan llegado aparecerá como calificación. Entonces es importante que tomen pantallazos, que tomen su evidencia del error que se les presentó para que puedan hacer la solicitud a la directora, nuestra directora, y los directores de apoyo. El tipo de preguntas que ustedes encontrarán serán de selección múltiple con única respuesta. El tipo de reglamentación será de tipo automático y las fechas es que está abierta la prueba es el 2 y el 3 de diciembre. 2 y 3 de diciembre, sábado y domingo. Solamente en esas fechas estará abierta la evaluación. Así que comenzamos con lo que sería nuestro repaso. Bueno, importante también que tengan en cuenta que de no presentar la evaluación final y de desear presentarla, ustedes tienen un derecho a un supletorio. Esos supletorios, si ustedes miran el acuerdo de la programación que tenemos académica para este periodo, ustedes verán que las solicitudes de estas evaluaciones supletorias van del 4 al 9 de diciembre, pero la presentación va del 6 al 13 de diciembre. Y esta solicitud del 4 al 9 de diciembre pues tiene un costo de 162.000 pesos según los derechos pecuniarios actuales. En caso de que el curso se pierda, ustedes saben que mínimo son 200 puntos para que puedan habilitarlo, este curso es habilitable.
ustedes disponen del 12 al 17 de diciembre para habilitar, también tiene un costo de 195.000 pesos, pero la solicitud de habilitación es de acuerdo al calendario académico, entonces ustedes la encuentran acá, es del 9 al 15 de diciembre. Así que importante tener en cuenta estas fechas en caso de requerir o querer presentar de pronto un supletorio por cualquier razón que se le haya presentado. Obviamente tienen que tener su excusa para poder hacer esa solicitud. Comenzamos ahorita así entonces con lo que sería la unidad número 1, los métodos para probar validez de argumentos. En nuestra unidad número 1, que fueron esos métodos para probar validez de un argumento, nosotros partimos de algo básico como lo que era una proposición, identificar qué era una proposición. Entonces sabemos que eso es un enunciado de tipo afirmativo que solo puede tomar un valor de verdad, ya sea verdadero, ya sea falso, pero no los dos a la vez. Esas proposiciones se dividen en dos. Pueden ser simples o atómicas o pueden ser compuestas o moleculares. Las proposiciones simples tienen una estructura de sujeto, verbo, predicado, no se pueden descomponer, mientras que las compuestas o moleculares estarán conformadas por proposiciones simples que son unidas a través de algún tipo de conector lógico. Proposiciones simples encontramos, ejemplo, el sol es amarillo, tiene la estructura que les indicaba, sujeto, verbo, predicado, o la luna es un satélite natural, sujeto, verbo, predicado. No se pueden descomponer, tienen la forma más sencilla. Mientras que las compuestas ustedes las van a encontrar, por ejemplo, como si soy un gran profesional, entonces llegaré lejos. Estamos uniendo una proposición simple, soy un gran profesional, con otra que es que llegaré lejos a través de un condicional. O también pueden utilizarse operadores lógicos como la negación. Ejemplo, el sol no es amarillo, estamos haciendo una negación a una proposición simple. Y así encontramos con bicondicional o con disyunción o con la conjunción. Podemos unir proposiciones simples con dichos conectores lógicos. No es una proposición simple, una exclamación o un consejo o una pregunta. Eso no son proposiciones simples. Los conectores lógicos que unen las proposiciones compuestas, entonces los que acabamos de ver, tenemos la conjunción, cuya expresión en lenguaje natural es y, mientras que su lenguaje simbólico o lenguaje formal va a ser una V invertida. La disyunción, cuya expresión será o, y su lenguaje simbólico va a ser una V. La negación, que la expresión será no o negar siempre cualquier proposición, se utilizará para el lenguaje formal o el lenguaje simbólico, el menos como símbolo o también la L invertida o la virgulilla de la ñ. El condicional que tenemos sí, aquí los puntos suspensivos nos indican que iría una proposición 1, entonces una proposición 2 en nuestro lenguaje natural y cuyo símbolo es una flecha en un solo sentido. El bicondicional, que es para denotar una igualdad sí, solo sí, tendrá una flecha en ambos sentidos, dirigida a ambos sentidos de las proposiciones que una. Esto fue lo que vimos nosotros en nuestra unidad número 1 y aquí nos encontramos con una pregunta de selección múltiple de única respuesta, que es la que les aparecerá en su cuestionario. Entonces, en las preguntas de selección múltiple con única respuesta, ustedes van a encontrar un enunciado y solo una de estas opciones será la respuesta verdadera. Ejemplo, ¿cuál es el símbolo que representa el conector bicondicional? Entonces, ¿ustedes cuál seleccionarán? La A, la B, la C o la D. Pueden abrir micrófono. ¿Cuál es el símbolo que representa el conector bicondicional? La C. La C. Listo, sí, así es correcto. Muy bien. Tenemos entonces dentro de nuestra misma unidad 1 argumentos que podríamos nosotros representar en lenguaje simbólico. Para poder representar en lenguaje simbólico dicho argumento, teníamos que identificar cuáles eran esos conectores lógicos y cuáles eran las proposiciones simples, y así pasarlo del lenguaje natural al lenguaje simbólico. Entonces aquí en rojo ustedes encontraban o pueden denotar o pueden ver esos conectores lógicos. Tenemos un sí y un entonces. Sí, entonces, si una proposición 1, entonces una proposición 2, eso es un condicional y es lo que vemos aquí. Si P, le hemos dado P
hemos enunciado con P a esta proposición simple, se programan actividades académicas, entonces Q, se programan las olimpiadas deportivas. Por lo tanto, que siempre este por lo tanto se representará mediante un condicional o, dependiendo de si es una igualdad, un bicondicional. En este caso, por lo tanto, nos está indicando el condicional. Los estudiantes no estarán activos o los estudiantes bajarán su rendimiento académico. Entonces, vemos que se encuentra una negación de una proposición simple, porque recordemos que las proposiciones simples son siempre de forma afirmativa. Entonces, ya al utilizar la negación, estamos utilizando un operador lógico. Los estudiantes no estarán activos, estaremos negando a R, o los estudiantes bajarán su rendimiento académico, una disyunción, y a la proposición simple S. Aquí tendríamos el lenguaje formal de lo que correspondería a un argumento. Eso lo vieron ustedes para poder nosotros luego identificar si un argumento era válido o no era válido. Y por eso utilizamos lo que son las tablas de verdad. Esas tablas de verdad pues nos van a ayudar a confirmar si nuestro argumento es válido o no, dependiendo de los valores que le demos según los operadores lógicos que utilicemos. Condicionales, bicondicionales, disyunción, conjunción. Y para eso entonces tenemos nuestra tabla referencia de los conectores lógicos. Recordemos que si una proposición es verdadera al negarla, pues tomará el valor de falso, mientras que si la proposición es falsa, al negarla tomará el valor de verdadero. Entonces, esto es lo que ocurre en la negación. Tomará valores falsos cuando la proposición que estemos nosotros negando sea verdadera, y tomará valores verdaderos cuando la proposición que nosotros estemos negando tenga valores de verdad falsos. En la conjunción, lo que ocurre con este conector lógico es que va a ser verdadera cuando las dos proposiciones que estén unidas por dicho conector sean verdaderas, es decir, P y Q, las dos deben ser verdaderas para que el resultante sea verdadero. De lo contrario, el otro tipo de combinaciones, verdadero-falso, falso-verdadero o falso-falso, tomarán valores de falso. En la disyunción ocurre algo, y es que será falso, únicamente será falso si las dos son falsas, es decir, si P es falso y Q es falso, en la disyunción tomará el valor de falso. Las otras combinaciones serán verdaderas. En el condicional, ¿qué ocurre en el condicional? En el condicional ocurre algo particular, y es que solamente va a tomar el valor de falso si nuestra proposición antes de dicho condicional, es decir, en este caso P, es verdadero, y la proposición que está después del condicional, en este caso Q, sea falso. Entonces, si tiene esta combinación verdadero-falso, será falso. De lo contrario, las otras combinaciones tomarán valor de verdad verdadero. Y en el bicondicional, que recuerden que esto representa una igualdad, pues va a ser verdadero si las dos son iguales. Es decir, si P es verdadero y Q es verdadero, o si P es falso y Q es falso. Entonces, para los dos verdaderos será verdadero, para los dos falsos será verdadero. Las otras combinaciones serán falsas. Con esa tablita, que era la tablita guía, yo creo que sería bueno que, no sé si quieren tomar el pantallazo y demás, porque nosotros le hemos compartido un palette que tiene todo ese material de apoyo, pero pues si ahora lo quieren tomar de referencia para de pronto el cuestionario que vamos a desarrollar más adelante, pues también lo pueden hacer. Esta es nuestra tablita referencia. Con esa tablita de referencia, pues nosotros podíamos elaborar tablas de verdad mucho más elaboradas, o con mayores conectores lógicos o mayores proposiciones simples. La forma de elaborar esa tabla de verdad pues tenía unos pasos. Lo primero era identificar las proposiciones simples. El segundo paso, pues darle variables P, Q, R, S, siempre en letras minúsculas a esas proposiciones simples. Determinar el número de filas, que el número de filas se determina con la fórmula 2 elevado a la n, y 2 elevado a la n significa 2 elevado al número de proposiciones simples. Entonces, en este caso, en este ejemplo, tenemos 3 proposiciones simples, sería 2 elevado a la 3, nos da 8 filas. La forma de distribuir los valores de verdad en nuestras proposiciones simples, comenzamos siempre con la mitad verdaderas, la otra mitad falsas. En la siguiente proposición simple sería la mitad de estas verdaderas verdadera y la otra mitad falsa, y se repetiría el patrón. Y en la siguiente
columna de la siguiente proposición simple sería la mitad de las verdaderas de la columna anterior, o sea, la mitad de 2, 1, una verdadera, una falsa, y así se repetiría el patrón en las siguientes filas para dicha proposición. Después de eso se distribuye ordenadamente las columnas dependiendo de cómo esté conformado nuestro lenguaje natural y se resuelven también en mismo orden. Entonces, el orden son, después de las proposiciones simples que siguen, las negaciones. Después de las negaciones, las premisas. Las premisas las identificamos nosotros como los paréntesis que unen esas conexiones entre proposiciones. Por ejemplo, si tenemos una premisa 1 con un condicional, esa seguiría nuestra siguiente columna, sería esa. Si la otra es otro condicional con otras proposiciones simples, pues seguiría esa otra columna. Y en orden hasta llegar a toda la expresión que queramos evaluar. Para este ejemplo, ya seguiría la última columna esto. ¿Cómo nosotros identificamos el número de columnas? Pues con la cantidad de conectores que tengamos, ¿cierto? Entonces, el número de filas con la fórmula 2 elevado a la n o el 2 elevado al número de proposiciones simples y las columnas con los conectores que hayan después de las proposiciones simples. Entonces, tenemos 3 columnas en este caso, en este ejemplo, PQR. Bueno, aquí faltaría para este ejemplo sería ese, pero esto es un ejemplo diferente a este. Por ejemplo, para este, entonces, ¿cuántos operadores tendremos? Para este ejemplo que está aquí al final en la parte 3, tenemos un conector lógico aquí, un condicional 1, otro conector 2, tenemos aquí la negación, ¿cierto? 3, tenemos esta otra negación 4 y tenemos este otro conector 5. Entonces, 5 columnas aparte de P, Q, R y S. ¿Sí? Entonces tendríamos en total 9 columnas y el número de filas pues sería entonces 2 elevado al número de proposiciones simples. 1, 2, 3, 4. 2 elevado a la 4. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2. Entonces tendríamos 16 filas. Todo esto para identificar si definitivamente nuestro argumento tiene validez. ¿Y cuándo va a tener validez? Cuando su última columna, la que evaluamos al final, era totalmente verdadero. Todos los valores eran verdaderos y allí decíamos que eso es una tautología o que simplemente es válido el argumento. Cuando todas son falsas, eso sería una contradicción o un falso o un absurdo. Pero si tiene valores de verdad, verdaderos y otros falsos en su última columna, pues vamos a decir que eso es una contingencia. Es decir, que puede que sea verdadero como puede que sea falso ese argumento. Este tipo de preguntas, bueno, yo lo voy a explicar, pero bueno, no aparecer en este periodo, ha aparecido en otros periodos académicos. Es un tipo de pregunta de análisis de relación en el que nosotros tenemos un enunciado y tenemos ese enunciado o afirmación y tenemos una razón. Tenemos que verificar que la afirmación y que la razón sean verdaderas y que si existe una relación entre la afirmación y la razón. Si existe una relación de tipo teórico entre la afirmación y la razón. Ejemplo, tenemos este enunciado. La proposición compuesta si P entonces Q y P entonces Q es una tautología, porque en una contradicción el resultado de la tabla de verdad es falso para todos los valores de verdad de las proposiciones simples. ¿Qué hacemos aquí? Nosotros abrimos esta tablita, ya sea en el simulador de lógica UNAD o pues lo hacemos manualmente si gustan, y verificamos si esto es una tautología. Bien, eso es lo primero que haríamos. Lo segundo, en una contradicción el resultado de la tabla de verdad es falso. Eso también sabemos que es verdadero, ¿cierto? En una contradicción todos los resultados serán falsos. Entonces las dos son verdaderas. Vamos a mirar ahorita porque la primera sí es verdadera. Al realizar la tablita de verdad en el simulador de lógica UNAD o manualmente, todo nos debe dar verdadero, todo nos da verdadero y eso sería una tautología. Y la segunda parte, la contradicción, en el resultado de la tabla de verdad todo es falso, eso también es verdad. Entonces las dos son verdaderas, pero la razón no es justificación de este enunciado inicial o de esta afirmación. En ese caso, responderíamos la letra B. La afirmación y la razón son verdaderas, pero la razón no es una explicación correcta de la afirmación.
También en nuestra unidad 1 vimos otro método para probar la validez de argumentos y era el uso de leyes de inferencia. En el uso de leyes de inferencia, nosotros partimos de estructuras lógicas conformadas por premisas. Estas premisas, ya sean 1, 2 o 3 premisas, de acuerdo a las que vimos nosotros, para obtener una conclusión válida. Y con esa estructura lógica nosotros podíamos determinar si un argumento era válido o no era válido, usando cada una de ellas dependiendo de la estructura que tuviéramos en nuestro argumento. Teníamos estructuras lógicas como el modus ponendo ponens, que está conformado por un condicional en su primera premisa y la afirmación del antecedente de ese condicional. Recordemos, en un condicional, lo que está antes de la flecha es el antecedente, lo que está después es el consecuente. Entonces, modus ponendo ponens dice afirmando afirmo. Entonces, si afirmo el antecedente, la conclusión será la afirmación del consecuente. Esa será nuestra conclusión válida. Afirmo el consecuente. Afirmando el antecedente, afirmo el consecuente. En el modus tollendo tollens también está conformada por dos premisas. Una es el condicional y en la premisa 2 niego al consecuente. Al negar al consecuente, necesariamente mi conclusión será la negación del antecedente. Por eso se llama negando, niego. Niego el consecuente, mi conclusión será la negación del antecedente. El silogismo hipotético, que muchas veces lo vimos allí, está conformado por dos condicionales y se obtiene como conclusión válida otro condicional. La característica de esta ley de inferencia es que el consecuente de mi premisa 1, del condicional de la premisa 1, va a ser necesariamente el antecedente del condicional de la premisa 2. Y la conclusión válida será otro condicional conformado por el antecedente de la premisa 1 y por el consecuente de la premisa 2. Tenemos el silogismo disyuntivo, que está conformado por una disyunción en su premisa 1. Recuerden que la disyunción está simbolizada por una V, y al negar a cualquiera de los dos, pues obtengo como conclusión válida el otro componente de dicha disyunción. Entonces, por ejemplo, si yo niego a P, obtengo como conclusión válida a Q. Pero si aquí yo negara a Q, obtengo como conclusión válida a P. Y así diferentes leyes de inferencia. Importante que ustedes tengan a la mano la tabla de leyes de inferencia para su evaluación final. Así que con su tablita de leyes de inferencia, muchachos, díganme la respuesta para este enunciado de selección múltiple con única respuesta. Nos dan un enunciado y nos dicen: el siguiente lenguaje simbólico representa una de las leyes de inferencia. ¿Cuál es esta ley? Y nos dicen: es modus tollendo tollens, negando niego; es modus tollendo ponens, negando afirmo; es modus ponendo ponens, afirmando afirmo; o es un silogismo hipotético. ¿Qué dice? Ahí les pongo la tablita de leyes de inferencia. Profe Nini, ¿están escribiendo de pronto los estudiantes? Mi profe, sí, acabo de escribir Daniela, dice que la C. Dice que es un modus ponendo ponens. Muy bien, afirmando, afirmo, ¿cierto? Tiene la estructura del modus ponendo ponens. Afirmo el antecedente, concluyo la afirmación del consecuente. Eso es. Ese tipo de preguntas son las que le van a salir, son preguntas muy sencillas. Es importante que tengan a la mano las leyes de inferencia para que puedan ustedes convalidar bien esas operaciones. Aquí en este de múltiple con múltiple respuesta, que como les digo, en otras pruebas objetivas cerradas ha salido, en este se les indica que será solamente de selección múltiple con única respuesta. Tenemos estas leyes, o estos argumentos en lenguaje simbólico, y tenemos que determinar cuáles de esos argumentos son o corresponden a reglas de inferencia lógica. Entonces, lo mismo, tenemos a la mano nuestra tableta de leyes de inferencia y revisamos. Si tenemos una ley de inferencia que esté conformada por un condicional,
Entonces, un condicional, un condicional, un condicional, la premisa 1. Y la premisa 2 sea el consecuente o la afirmación del consecuente. Miramos a ver, aquí esta es la afirmación del antecedente, aquí es la negación del consecuente. Esta primera no es una ley de inferencia. La segunda dice que está conformada por un condicional, un condicional, un condicional, y que la segunda premisa está conformada por la negación del antecedente. Entonces, afirmación del antecedente, negación del consecuente, tampoco es una ley de inferencia. Por defecto nos queda que la tercera y la cuarta sí son leyes de inferencia y la respuesta correcta sería la D, pero verifiquemos cuál es. Si P entonces Q es un condicional, niego al consecuente, obtengo como resultado la negación del antecedente. Si ustedes se dan cuenta, eso es un negando niego y corresponde al modus tollendo tollens. Y la 4 está conformada por dos condicionales y concluye otro condicional. Esas características las conforma el silogismo hipotético, así que el tercero y el cuarto son leyes de inferencia y la respuesta correcta en este caso sería la D. La 3 y la 4 son correctas. En este ejercicio, que también lo vimos nosotros en nuestra unidad número 1, aquí tenemos un enunciado y debemos determinar a qué ley de inferencia corresponde. Entonces es muy sencillo, si corresponde a un silogismo constructivo o a un silogismo hipotético o al modus ponens o a la ley de exorción. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer nosotros es identificar las proposiciones simples, en este caso María madruga el lunes, sale más temprano, en su caso sería Q, eres será llegar temprano al trabajo y elaboramos nuestro lenguaje simbólico. La primera sería si P, entonces Q, la segunda sería si Q, entonces eres, son dos premisas y la conclusión, por lo tanto, si María madruga el lunes, entonces llegará temprano al trabajo, será si P, entonces eres. Entonces, para terminar qué tipo de ley de inferencia, simplemente revisamos nuestras leyes de inferencia y vemos que eso se trata de un ¿qué? ¿Qué dicen los estudiantes? ¿Qué ley de inferencia corresponde? Silogismo Fenini, ¿me hipotético. escuchan? Profe, dicen que está escribiendo Daniela, pero no. Silogismo hipotético, mi profe, dicen. Muy bien, eso es. Corresponde a un silogismo hipotético que está conformado por dos condicionales, se obtiene un condicional al final conformado por el antecedente del primer condicional y el consecuente del segundo. Entonces simplemente responderíamos silogismo hipotético y esa sería la respuesta verdadera. Ese es el repaso de la unidad número 1, a grandes rasgos todo lo que vimos. Y comenzaremos ahorita el repaso de la unidad número 2, que es la aplicación de la teoría de conjuntos. En la aplicación de la teoría de conjuntos, entonces, importante tener bien claro que un conjunto es esa colección de cosas, de animales, de personas o números, sí, esa colección de esos objetos que estén bien definidos y con una propiedad determinada. Ejemplo, si yo digo el conjunto de las frutas, o si quiero ya ser un poco más específico, el conjunto de los frutos rojos, ¿sí? Entonces, eso es una colección de, en este caso, elementos, ¿cierto? Que tienen una característica determinada, una propiedad determinada. Nosotros enunciamos los conjuntos con letras mayúsculas y cuando tenemos nosotros un diagrama de Venn para representarlo, siempre vamos a tener, ya sea que haya una relación, es decir, que tengan elementos comunes o no, en este caso entre A y B, que son nuestros conjuntos representados en este diagrama de Venn, siempre van a estar al interior o siempre van a pertenecer a un conjunto mayor, que es el conjunto que los contiene. A esos conjuntos es el conjunto universal, ¿sí? Cuando hay elementos, bueno, pues ya está existiendo la expresión, cuando hay cosas, animales, personas, números, lo que estamos aquí nosotros agrupando dentro de un conjunto, vamos a hablar de pertenencia. Ejemplo, si nosotros tenemos a X dentro del conjunto A, X va a ser un elemento de A, ¿sí? Y pertenece al conjunto A, entonces aquí estamos hablando de pertenencia.
Eso para tenerlo claro, los conjuntos son muy útiles en lo que tiene que ver con conteo, encuestas, y por eso ustedes vieron en su unidad número 2 ejercicios de aplicación asociados a encuestas, ¿sí? Que son muy importantes para contar y para tener bien clara la relación que existe entre dichos elementos. La forma de representarse o de determinarse un conjunto estará también expresada por comprensión o por extensión. Por comprensión vamos a hablar de una característica que los contiene o que comprende a esos conjuntos. Ejemplo, números pares mayores que 2 y menores que 12. La forma de representarse simbólicamente será X tal, eso se lee como tal que X pertenece a los naturales, X es par y X es mayor que 2 y menor que 12. La extensión va a ser enunciar dentro de corchetes cada uno de los elementos que lo integran al conjunto, que hacen parte del conjunto. En este caso, para este mismo ejemplo, van a ser los pares mayores que 2 y menores que 12, 4, 6, 8 y 10. Estas son las dos formas que nosotros vimos para determinar los conjuntos, comprensión y extensión. Y bueno, en una forma de representarse también el diagrama de Venn. Encontramos conjuntos de tipo infinito, finito, unitario o vacío, que estarán llamados así dependiendo de la cantidad de elementos que tenga. Si nuestros elementos no llegamos a enunciarlos completamente, pues vamos a decir, no podemos llegar nunca a su fin, vamos a hablar de infinito, ¿sí? Como las estrellas del universo, como de quizás los granos de arena, bueno, vamos a decir que son infinitos. Finito será cuando se puede contar. Ejemplo, números pares comprendidos entre 2 y 8, 2, 4, 6 y 8. Eso es un conjunto finito porque podemos enumerar los elementos. 1, 2, 3, 4 elementos. Será unitario cuando se conforma por un solo elemento y será vacío cuando no tenga elementos. También vimos el cardinal de un conjunto, que el cardinal es simplemente la cantidad de elementos que contiene cada uno de los conjuntos. Para este ejemplo, conjunto A, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 elementos, por lo tanto, su cardinal será 6. Se representa como, el cardinal se representa con la letra N, ya sea minúscula o mayúscula, dependiendo de la bibliografía. N entre paréntesis el conjunto del que vamos a hallar el cardinal, en este caso el conjunto A es igual a 6. Si dado el caso nuestro conjunto es infinito, pues simplemente vamos a colocar n del conjunto que estemos nosotros calculando, ejemplo D, cierra paréntesis, igual a infinito, ¿sí? No podemos contarlo, simplemente indicamos infinito. Tenemos relaciones entre conjuntos como, por ejemplo, la relación de inclusión o de pertenencia. Ejemplos: A está contenido en B si, solo si todos los elementos de A hacen parte del conjunto B. Si alguno de estos elementos del conjunto A no hace parte del conjunto B, entonces A no está contenido en B y se representa de esta forma que ustedes están viendo aquí. A está contenido una estirada B, o A no está contenido con el símbolo de no está, ¿cierto? El que ustedes conocen en las reglas de tránsito y demás, las leyes de tránsito y demás, es el que indica no está contenido en B. Serán conjuntos disyuntos cuando no haya ningún elemento en común entre el conjunto A y el conjunto B que estemos analizando. O entre los conjuntos que estamos analizando no hayan elementos comunes, serán disyuntos. Y serán subconjuntos propios o iguales cuando los elementos sean los mismos. Ejemplo, si mi conjunto A son los X tales que X es una vocal y mi conjunto B está conformado por A, E y O, U, pues vamos a decir que simplemente son iguales. Y la representación será la misma representación de contenido, ¿cierto? A está contenido en B, pero con un símbolo de igual al final, abajo en la parte inferior, para decir que es un subconjunto propio. Vimos también operaciones entre conjuntos, así como en nuestra aritmética tenemos diferentes operaciones entre conjuntos, tenemos la unión, que la unión de dos conjuntos, para este caso la unión de A con B, importante aclarar que la parte subrayada nos representa el resultante de la operación. Entonces, A unido B, todo lo que está subrayado se estaría dándome el resultado de A unión B.
¿Qué son? Son los elementos que hacen parte de A o, y O con esta expresión, o hacen parte de B. La expresión para la unión, esta unión, ustedes la pueden tener como similitud a lo que sería una disyunción, ¿cierto? A o B. Todo lo que hace parte de A o esté en el conjunto B. Eso sería la unión. La intersección, que son los elementos comunes, entonces los elementos comunes son lo que está aquí subrayado, son todos los elementos que comparten A y B, ¿cierto? Entonces, son los elementos que hacen parte de A y miren aquí la expresión y. Entonces, miren que el símbolo, ustedes lo pueden identificar, y hacen parte de B, los que están en A y en B al mismo tiempo. La diferencia que van a ser los elementos que hacen parte del conjunto, en este caso la diferencia de A, diferencia de B, será lo que hace parte de A, pero no hace parte o no pertenece al conjunto B. ¿Sí? En este caso, para este ejemplo, si fuese B diferencia A, pues sería pintar todo lo que está acá en B, pero que no esté en A, ¿cierto? La diferencia simétrica, que como vemos aquí en la parte subrayada, va a ser todo lo que está en A o está en B, pero no está en la intersección de A y B. Entonces, todo lo que está en la unión de A con B, pero y que no esté en la intersección de A y B. Esa es la operación. Une A con B y le quita todo lo que está en la intersección. Esa es la diferencia simétrica. El complemento de un conjunto, en este caso, para el ejemplo, el complemento del conjunto A va a ser todo lo que esté por fuera de A. Entonces, recordemos, lo que está en gris va a ser mi solución. Entonces, todo lo que esté por fuera de A va a ser mi solución del complemento de A. Es todo lo que le hace falta a A para llegar a ser mi conjunto universal. Todo lo que le haga falta a A para ser mi conjunto universal. Si yo quisiera B complemento, pues dejaría en blanco a B y sería entonces todo lo que esté por fuera de B lo pintaría y esa sería mi respuesta. Todo lo que esté por fuera de B sería B complemento. Entonces todos son los elementos que pertenecen a mi conjunto universal pero que no están contenidos en A. Ese sería A complemento. La forma de representarse para que tengan bien presente puede ser con una apóstrofe, puede ser con una C en el superíndice o en el subíndice para que lo tengan bien presente. Hicimos ejercicios similares a este que se encuentra aquí, que mi conjunto universal está conformado por las letras del abecedario A, B, C, D, E, F, G, J. Y podemos determinar las operaciones como A diferencia simétrica de B, será todo lo que está en A o está en B, pero no está en la intersección. En este caso sería A, D, E y F. A unión C, que va a ser todo lo que está en A o está en el conjunto C. Entonces ustedes lo pueden ver. A, B, C, D, F y G. La intersección de A con B, es decir, todo lo que sea el área común de A, el conjunto A y el conjunto B. Entonces, en este caso estaría conformado por esta área que estoy aquí mostrando con mi mouse. Esa va a ser mi intersección de A con B. B diferencia C es todo lo que está en B, pero no está en C. ¿Cuál sería, muchachos? B diferencia C. Todo lo que esté en B, está mi conjunto azul, pero que no haga parte de C. Entonces, ¿cuáles serían esos elementos? ¿Sí escriben, profe? Mi profe apenas está escribiendo como siempre Diana y me dice que EB, dice ella, Lady dice B, C, F, G y Yesenia está escribiendo. Listo. Entonces, muy bien por Diana, creo que fue que dijo usted, B y E. ¿Por qué? Porque es todo mi conjunto B. En este caso, todo mi conjunto B es B, E, C y F, ¿cierto? Pero le tengo que quitar lo que está en C. Entonces, C y F están en el conjunto C, mire, están dentro del conjunto amarillo. Entonces, al quitarle C y F, me queda solamente B y E. Muy bien.
B diferencia C complemento. Entonces, si yo tengo B diferencia C, que es B y E, el complemento va a ser todo lo que esté por fuera de B y E. Entonces, ¿qué va a ser todo lo que está por fuera de B y E? A, D, C, F, G y J, ¿cierto? El complemento va a ser todo lo que esté por fuera de B y E. Aquí tenemos una pregunta de análisis de relación asociada a lo que acabamos de ver. Entonces, nuestro enunciado dice así: un conjunto por extensión presenta todos y cada uno de sus elementos. Eso es verdadero, ¿cierto? La extensión representa todos y cada uno de sus elementos, porque en la intersección entre dos conjuntos se encuentran los elementos repetidos o elementos comunes. También eso es verdadero. Entonces, ambas son verdaderas, pero no están relacionadas. En este caso sería la B. Las dos son verdaderas, pero no hay una relación entre las dos. Y también encontrarán ustedes problemas de este tipo donde ustedes tendrán que, les dan un enunciado, ¿sí? Y les hacen unas preguntas, le podrán hacer una pregunta asociada a ese enunciado. Entonces, en una clínica de la ciudad de Cali se presenta la siguiente distribución: 12 médicos son cardiólogos, 10 neurólogos, 12 internistas, 7 médicos son neurólogos e internistas, es decir, tienen 2 especializaciones, 8 médicos son cardiólogos e internistas, tienen otras 2 especializaciones, y 5 son cardiólogos y neurólogos, tienen otras especializaciones. Por último, saben que 4 médicos tienen las 3 especializaciones. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Partíamos de la información que nos diera la intersección entre los 3 conjuntos, en este caso, los 4 médicos que tienen las 3 especialidades. Después nos íbamos a las intersecciones entre 2 conjuntos. En este caso, entonces, los médicos que estén en cardiólogos y neurólogos, los médicos que estén entre cardiólogos e internistas, los médicos que estén entre neurólogos e internistas. Entonces, todo eso lo vamos representando en nuestro diagrama de Venn. Comenzamos siempre por esa información más, la información más común, por decirlo así. Sería entonces la intersección entre los 3 conjuntos, serán los 4 médicos que tienen las 3 especialidades. Después partíamos de las que tienen 2, por ejemplo, en este caso 7 médicos que son neurólogos e internistas. Entonces, como ya teníamos 4, pues me quedaban 3, 4 más 3, hasta los 7 que están en esa intersección entre neurólogos e internistas. Recordemos que la intersección es todo el área común de esos 2 conjuntos. Y así con los otros. Entonces, 8 que son cardiólogos e internistas, ya teníamos 4, entonces me hacen falta 4 para completar todos los 8 que son cardiólogos e internistas. Entonces, toda esa intersección entre el conjunto que está en rojito y el conjunto azul. Y la otra que nos queda es que 5 son cardiólogos y neurólogos. Entonces nos faltaría 1 para completar esos 5 acá, en esa intersección. Teniendo ya todas las intersecciones, podemos pasar a la información específica de cada conjunto y ubicar los valores faltantes. Entonces buscamos cuánto nos da el problema en total de cardiólogos, cuánto nos da el problema en total de neurólogos, cuánto nos da el problema en total de internistas, y colocamos los valores que nos hacen falta para completar ese total. Ejemplo, 12 médicos son cardiólogos, entonces en mi conjunto rojo deben haber 12, y hay 4 más 4, 8, más 1, 9. ¿Cuántos me faltan para completar los 12? ¿Cierto? 3. Muy bien. Así hacemos con el resto. Entonces, en neurólogos, 10 son neurólogos y 12 internistas. Entonces, 10 son neurólogos. Entonces, acá está mi conjunto verde, que es neurólogos. Tengo a 4 más 1, 5, más 3, 8. ¿Cuántos me faltan para completar los 10? Pues 2, ¿cierto? Y 12 son internistas. 4 más 4, 8, más 3, 11. Entonces, ¿cuántos me hacen falta? 1 nomás, ¿cierto? Teniendo todo mi diagrama de Venn, entonces ya puedo pasar a lo que serían las preguntas que le hagan a ustedes en su cuestionario. Ejemplo, que le pregunten cuántos médicos tienen una única especialidad. Entonces, ¿qué respuesta me darían ustedes? ¿Cuántos médicos tienen una única especialidad? Es decir, o son únicamente cardiólogos, o son únicamente neurólogos, o son únicamente internistas. ¿Cuántos serían?
Mi profe por acá me contestan, Yesenia, Diana y Jen dice que 6. Eso es. Simplemente contamos ese 3 más ese 2 más ese 1 y nos da 6 médicos que tienen una única especialidad. Digamos que con basado en ese diagrama de Venn, le hagan otra pregunta. Dice, ¿cuántos médicos son cardiólogos e internistas, pero no neurólogos? Entonces aquí ya involucra una operación entre conjuntos. ¿Cuántos son cardiólogos e internistas, pero no neurólogos? Aquí entonces es importante entender que esta expresión de E es como si fuese una I, simplemente no se puede repetir por lenguaje natural. Entonces nos trae y nos habla de una intersección. Entonces, ¿cuánto hacen parte? Son cardiólogos e internistas. La intersección entre cardiólogos e internistas es esta que se encuentra acá. Dice, pero no son neurólogos. Entonces le quito de eso que se encuentra en la intersección, le quito lo que esté también dentro del conjunto verde. Es decir, le quito esto. ¿Cuántos me quedan? Pues simplemente me quedan 4 médicos. ¿Sí? Entonces, es importante hacer las operaciones entre conjuntos. Cardiólogos e internistas es como si fuese una I, y la I es una intersección. Intersección entre cardiólogo e internista. Pero no neurólogo, entonces es una resta, ¿no? Le quito lo que esté dentro del conjunto de neurólogo, es decir, le quito lo que esté dentro de mi conjunto verde y me quedan 4. Profe, pasaría usted a lo que sería la explicación de la unidad número 3. Usted es tan amable, me puede colocar también como, porque no me ha dado privilegio mi profe para poder compartir. Permítame. Ya dejo de compartir y ya queda usted. Listo. Ok, ahora sí. Bueno, entonces voy a comenzar a compartir. No me quiere dejar. Profe, ¿me confirma si ve mi pantalla? Sí, señora. Ok, muy bien. Bueno, muy buenas noches para todos, como ya le había dicho al principio. Entonces, yo les voy a explicar lo que corresponde en la unidad 3, aplicación de cuantificadores, proposiciones categóricas y tipos de razonamiento. Fue nuestra última tarea que hace poco entregamos. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues lo primero que tenemos que tener claro, estudiantes, tener muy claro qué es un cuantificador, ¿sí? Recordarles a ustedes que ese cuantificador es una expresión con la que nosotros pretendemos determinar la cantidad de una proposición, ¿sí? Aquí nosotros traemos a colación lo que es la parte de la simbología, ese cuantificador universal que está representado con esa A, al contrario, ¿sí? Que nos está indicando a nosotros que es para todo, porque por eso nos dice que es un cuantificador universal, ¿sí? Ese cuantificador existencial que lo tenemos aquí representado con esa E al contraria, ¿sí? Inversa, que nos dice que existe al menos un elemento, ¿cierto? Un objeto, algo en ese conjunto que le vamos nosotros a tratar. Y está el cuantificador existencial único, que también nos representa a nosotros con esa E inversa, pero tiene algo adicional, que es ese signo de admiración, que nos indica que existe un único elemento en ese conjunto. ¿Sí? Entonces, en esa parte simbólica, porque para ustedes que lo van a encontrar así en ese cuestionario, ¿sí? Para que ustedes lo tengan identificado, nos va a decir a nosotros que vamos a encontrar, cuando encontramos esa A inversa, es para todo, ¿cierto? Estamos hablando de ese cuantificador universal y aquí nosotros representa la X. Señora, ¿usted está mostrando en ese momentico su presentación? Sí, señora. Me confirman los demás estudiantes si la están viendo, porque yo veo es que tiene la pantalla, pero no la presentación. No se ve lo que está compartiendo. Ah, eso, gracias. Bueno, entonces ya voy para allá. Vamos a ver, por eso te preguntaba. Vamos otra vez a dejar de compartir. Vamos a ver qué pasó. Bueno. Profe, ahí, ¿ve la presentación? Ahora sí, profe. Ok, entonces de nuevo volví a decirle a los estudiantes
que recordarles qué es el cuantificador, esa expresión que determinamos la cantidad, ¿cierto?, de una proposición. Aquí les traía a ustedes esa parte simbólica que es el cuantificador universal con esa A inversa, esa A al revés. El cuantificador existencial que se representa con la E también al contrario. Igualmente el cuantificador existencial único que, como les decía, es una E, pero con algo adicional que ese es el signo de admiración, que nos indica que existe un único elemento en ese conjunto o de la proposición en que nosotros vamos a hablar. Llegaba aquí a indicarles a ustedes en la parte de la simbología, ¿sí? Teniendo en cuenta que nos está indicando a nosotros ese cuantificador para todo X. X, recordarles a ustedes que ese X también lo tratamos nosotros en los conjuntos, en todos que son los elementos o las cosas, los objetos, lo que nosotros estamos hablando en ese proposición, ¿cierto? Que en la que vamos a tratar, entonces indicamos para todo X que pertenece a ese conjunto, ¿cierto? Donde se cumple para P de X, es decir, ese sujeto para ese predicado, la acción que va a hacer él, ¿sí? De igual manera, cuando hablamos nosotros de ese cuantificador existencial, existe al menos un X, es decir, que existe un elemento, al menos un elemento que pertenece a ese conjunto A, ¿cierto? Que cumple para ese P de X, que cumple para esa acción, para ese predicado en ese momento. De igual manera, cuando existe un único A, ¿cierto? Entonces ya viene el adicional, que ese es el signo de admiración cuando hablamos de esa única, ¿cierto? X, que pertenece a ese conjunto A, donde cumplen para ese P de X, para ese sujeto, para esa acción que se va a determinar en esa proposición dada. Entonces, eso es lo que tienen que tener muy en cuenta y muy claro, esa parte de la simbología, porque al momento que ustedes les vaya a salir allá, entonces, saber, están hablando de todos, están hablando de existencial, existe al menos, o el cuantificador existencial único, ¿sí? Tenerlo muy claro. Recordarles a ustedes también, apreciados estudiantes, que también nosotros encontramos aquellas proposiciones, ¿cierto? En este caso, en esos cuantificadores que tienen que ver con la negación. También aquí nosotros tenemos algo que siempre revisamos, miramos, observamos que nosotros tenemos falencias un poco en eso, porque esa negación siempre la colocamos al momento cuando estamos nosotros indicando ese cuantificador y no es en el cuantificador, es en la parte que nosotros tenemos que determinar en la acción, en el predicado de esa proposición, ¿sí? Entonces, tenemos claro que para el universal es para todo, para cada, para cualquiera, ¿sí? Y para el existencial existe algunos o existe por lo menos, ¿cierto? Entonces, al tener nosotros esa determinación de cantidad de esas proposiciones, lo que hay que tener en cuenta es al momento que nos estén indicando a nosotros la parte de la negación. Entonces, aquí en este orden de ideas tenemos un ejemplo donde dice universal negativo, porque también encontramos ese universal, ¿cierto? Con negación, ¿cierto? Con esa cualidad de negación. Entonces, nos dice que significa que ningún X, ojo, porque estamos determinando, ¿cierto? Que cuando hablamos nosotros de ese cuantificador para todos, ¿cierto? Estamos incluyendo eso a todos. Igual manera, aquí al momento de nosotros indicar con la negación, pues estamos hablando que ningún X, ¿cierto? En A, del conjunto A, cumple para P de X. O también se dice que para todo X en A, en ese conjunto A, no se cumple para P de X. Es decir, yo puedo tomar ese cuantificador para todo, que estoy indicando todo universal, o también lo puedo tomar como ningún, porque estoy diciendo que ninguno de ellos, ¿sí? Estoy hablando de algo universal. Entonces, de igual manera, al momento de nosotros hablar de ese existencial negativo, ¿sí? Existe, que significa que hay al menos un X que no cumple, que no cumple para ese predicado, para ese P de X, ¿sí? Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta al momento de nosotros de identificar y mirar dónde va la negación, para al momento de dar, al momento que ustedes de pronto observen en ese cuestionario que les salgan a ustedes esa parte de la simbología al momento de determinar esas respuestas. Entonces, aquí lo traemos a colación también para eso. Entonces, ahorita vamos lo que es ya identificar lo que miramos aquí. Tenemos unos ejemplos también. Algunas personas son responsables, cuantificador existencial afirmativo, ¿cierto? Entonces, existe X para P de X, ¿cierto? Existe un único, alcalde en Ibagué, cuantificador existencial único. Entonces, existe y tiene, ¿cierto? Su adicional, que es ese signo de admiración de X, que estamos hablando nosotros de ese único alcalde que hay, ¿a dónde? En Ibagué.
Todos los artistas son creativos, cuantificador universal, afirmativo, todos, cuantificador, ¿cierto? Estamos hablando nosotros de ese cuantificador para todo, universal, de X que pertenece, que obviamente son creativos. Algunas estrellas no son de color amarillo, cuantificador existencial negativo. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros aquí en algunas que es existencial, estamos hablando que existe al menos algo, ¿cierto? Estrellas, y estamos hablando de las, dice, no son, tiene esa cualidad, negación, no son, por eso se niega en esa parte donde estamos negando que no son de color amarillo. Y por último encontramos ese cuantificador universal negativo también, porque nos están diciendo que rotundamente nos están diciendo ningún político es corrupto. Entonces tenemos esa simbología de ese cuantificador universal, ¿cierto? De esa al contraria, de X que no, ¿cierto? Que no es un político corrupto. Entonces, esos son unos ejemplos que traemos también a colación para que ustedes tengan y refresquen en ese momento que nosotros indicamos en nuestra temática, nuestra unidad número 3. Importante también tener claro, volver a recordar, es proposiciones categóricas. ¿Qué son esas proposiciones categóricas? Hay que tener en cuenta que son afirmaciones acerca de categorías o clases, ¿sí? Que afirma o niega, ¿cierto? Que todos algunos miembros de una categoría tienen su sujeto y que están incluidos en otro, que es el término predicado, que es lo que le decía anteriormente a ustedes. Hay un sujeto y hay un predicado. Hay alguien y hay una acción que está haciendo de igual manera la persona, el objeto, algo en el que se esté hablando en esa proposición dada. Entonces, toda proposición categórica son un enunciado acerca de miembros de dos clases y de relación entre ellos. En conclusión, es lo que tenemos. Aquí tenemos un ejemplo que dice todo planeta es específico. Estamos hablando de todo, que es un cuantificador, planeta, que es el sujeto, es decir, de lo que estamos hablando, de lo que se va a tratar, y es esférico, es decir, la acción o lo que estamos indicando de lo que está trabajando ese planeta. Ese es esférico. Algunas hablamos nosotros también, ¿cierto? De ese cuantificador, mire que ya es existencial. Algunas motos BMW no son, mire que ya tenemos nosotros en ese predicado con esa negación, fabricados en Alemania, ¿sí? Entonces, ahí podemos observar nosotros, ¿cierto? Ese enunciado que tiene esos dos miembros, esas dos clases y que tienen relación entre ellos. También traemos a colación esta noche algo importante que ustedes deben de tener al momento de hacer esta estructura. Es la estructura que tenemos esas proposiciones categóricas. Ustedes tienen que tener claro cómo están constituidas cada una de ellas. Primero empezamos con ese cuantificador, recordarles a ustedes todos, algunos, ningunos, no todos, solo uno. Bueno, ese es el cuantificador, la cantidad que determina esa proposición. El sujeto, ¿sí? Indica quién realiza la acción o de quién se dice algo, lo que decía. La cualidad, ojo, esa cualidad o cúpula es muy importante porque ahí también nosotros tenemos muchas falencias al momento nosotros de ver esa estructura de esa proposición, de esa categoría, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa cualidad es con la unión, es decir, es el verbo que une tanto al sujeto como al predicado. Es esa palabra clave que nosotros podemos encontrar en cada una de esas proposiciones para revisar cuál es la cualidad que nos lleva, es decir, que ayuda a que esa frase, esa proposición tenga un objetivo, ¿sí? Entonces, en este caso son son, era, eran, podemos encontrarlas en esa. Y el predicado es lo que se afirma o se niega de un sujeto en una acción o en algo, ¿sí? Eso es lo que es, y esas son las categorías que tenemos que tener muy en cuenta en esa estructura de esas determinaciones de proposiciones categóricas. Entonces, tomar un pantallazo, tenerlas muy claros, como le dijo la profe Angélica, ustedes pueden tener ahí sus apuntes al momento de comenzar a hacer ya la respuesta de ese cuestionario, enfocarse en eso, teniendo en cuenta que tienen esos 90 minutos que lo pueden aprovechar y solamente pues son 20 preguntas. Listo. Ahorita vamos a hacer, pues vamos a ver si podemos nosotros identificar, ¿cierto? Con ese tipo de preguntas que vamos a encontrar nosotros en ese cuestionario, que es una de múltiple respuesta, ¿sí? Ese tipo de pregunta, cosa de un enunciado, problema o contexto a partir del cual se plantea cuatro posiciones numeradas de 1 a 4, y usted deberá seleccionar la combinación de dos opciones que responda adecuadamente la pregunta. Por eso es una pregunta de selección múltiple, es decir, que yo debo elegir dos. En este caso nos dan 4,
¿cierto? 4 en numeración de 1, 2, 3 y 4. Y en ese momento, pues vamos a ver el enunciado. Nos dice lo siguiente. Del argumento, algunos estudiantes de la UNA son menores de edad. Identifique tanto el cuantificador como su cualidad. Entonces, nos dicen, en el 1 nos dicen todos, en el 2 nos dicen algunos, estamos hablando de quién, pues nosotros en ese momento estamos identificando lo que son los cuantificadores. En el 3 nos dicen son y en el 4 nos dicen no son, ya estaríamos hablando de la cualidad. Entonces, revisemos ese argumento que nos dan, apreciados estudiantes. Algunos estudiantes de la UNA son menores de edad y entre esas 1, 2, 3 y 4, que ya identificamos cuáles son los cuantificadores y cuál es su cualidad, podemos dar la respuesta. Si es A, sería la opción 1 y 2, si son correctas. La opción B, si es 1 y 3. La opción C, si son 2 y 3. La opción D, si son 2 y 4. ¿Cuál sería la respuesta correcta para esta pregunta de selección múltiple, estudiantes? Profe, la mayoría ya, Stephanie, Jane, Yesenia, Lady, Diana, Carolina, optan por la opción C. ¿Por la opción qué? C. C, es decir, nos dicen que la opción C es 2 y 3, es decir, algunos, que sería el cuantificador, su cualidad, 3 serían son. Muy bien, esa es, porque nos dicen algunos, que sería el cuantificador, estudiantes de la UNA son. Mire que ese es nuestra cualidad o cúpula, porque dice son, es la unión que hace, ¿cierto? Es el enlace que hace la unión tanto al sujeto, que es el estudiante de la UNA, con que son menores de edad. Muy bien, correcto. Bueno, teniendo en cuenta eso que ya identificamos nosotros en esa estructura de esa determinación de proposiciones categóricas, también hay que tener en cuenta esas clases de proposiciones, esos tipos de proposiciones que nos dan. Existen 4 clases de proposiciones y siempre nos vamos a utilizar o se están utilizando lo que es la S y la P, que sería el sujeto, ellos hacen énfasis en eso, el sujeto y el predicado, como esos símbolos, ¿cierto? ¿Cómo se identifican ellos? Nosotros en nuestro curso los estamos identificando, ¿cierto? Ese tipo A, que es todo, esa declaración que nos indica que todo S es P. Estaríamos hablando de ese cuantificador universal. Todo S, todo sujeto es predicado. Cantidad universal, porque ese es su cuantificador, y calidad afirmativa, porque no hay ninguna negación. Estás diciendo que todo sujeto es predicado. Encontramos el tipo E, que dice ningún S es predicado. Como podemos observar, de una vez nos dice ningún. Estamos hablando de cuál, de esa proposición categórica universal, ¿cierto? ¿Y qué nos dice la cualidad? Pues automáticamente ya decimos que ningún, pues estamos hablando de una cualidad de negación, negativa. Hablamos también de la del tipo I, que dice algún S es P. Ya estamos hablando nosotros de esa cantidad, ¿cierto? Particular, que es la misma existencial, algunos, porque estamos hablando de algún. Sujeto es predicado, pero su cualidad es afirmativa porque no tiene ninguna negación. Y encontramos nuestra última, que es la tipo O, que nos dice algún sujeto no es predicado. Cantidad particular, ¿cierto? Porque estamos hablando de algo que existe de poca, de particular, y esa cualidad de negación, porque estamos hablando que dice no es predicado. Algún S no es predicado en esa cualidad. Entonces, principal, tener claro también esas clases de proposiciones, porque sé que también las van a encontrar en ese cuestionario, en algunos ejercicios, entonces para que lo tengan muy claro. Entonces, como siempre, eso nos lleva a nosotros a graficar lo que es el cuadro de la oposición, ¿sí? En ese esquema en el cual se relacionan las formas entre esos tipos A, E, I y O, que esos son juicios aristotélicos, ¿cierto? Entonces, aquí encontrando en ese orden de ideas, nos dice que todo S es P para el tipo A, ningún S es P para el tipo E, para el tipo E particular afirmativa y para el tipo O particular negativa, ¿cierto? Teniendo en cuenta eso, que al momento de cada una, como se miran ustedes cada una de sus flechas, al momento de unirse, tanto A con E, pues van a ser contrarias, tanto A con I van a ser subalternas, tanto I con O van a ser subcontrarias, tanto E con O van a ser subalternas. Y si son diagonales, pues I con E van a ser contradictorias, A con O contradictorias,
Y eso es lo que nos está indicando él. En ese orden de idea, cuando hablamos de ningún médico es especialista, traemos aquí a colación este ejemplo, ningún médico es especialista, ningún ese sujeto que sería médico es especialista, que sería su predicado. Entonces nos dice que con algunos médicos son especialistas, algunos, mira que aquí nos están indicando nosotros en ese momento que algunos, hay alguna cantidad, ¿cierto? Médicos son especialistas, entonces en ese orden, pues al momento de nosotros identificar a cada uno de ellos, ningún S es P, ¿cierto? Y algunos S son P, entonces van a ser contradictorias. Eso es lo que nos está indicando para el momento de nosotros graficar en ese cuadro de oposiciones. Entonces ustedes tener a la mano ese cuadro de oposición, revisar ese cuantificador que les están dando a ustedes, mirar cuál es esa cualidad que también la tienen y así mismo ustedes graficar y se darán de cuenta cuál va a ser el resultado, ¿cierto? Que nos va a dar en ese cuadro de la oposición. Bueno, entonces ya traemos aquí a colación la pregunta, otra pregunta de selección múltiple. Entonces nos dice el enunciado del argumento: ningún estudiante de primer periodo matricula proyecto de grado. Como podemos observar, ningún ya nos está indicando a nosotros desde el comienzo. Nos dice identifique la clase de proposición categórica. Ojo, la clase de proposición categórica con lo que vimos en ese cuadro de la oposición, ¿cierto? Más antes en ese tipo A, tipo E, tipo I y tipo O. Entonces nos dice, según ese argumento, si el 1 es universal, si 2 es particular, si 3, ojo, porque estamos hablando de la clase de proposición categórica, si tiene esa cualidad con negativa o si es afirmativa. Entonces, en ese orden de ideas y con ese enunciado y esas respuestas, opciones que nos dan, ¿cuál será la respuesta correcta, estudiantes? A, 1 y 2, B, 1 y 3, C, 2 y 3 o D, 2 y 4. ¿Qué dicen? Dicen la B, profe. Dicen la B, 1 y 3. Universal, pues están hablando total de ninguno. Ok, muy bien. Y 3, que sería negativa. Entonces, así es. Esa es, porque nuestra cualidad, pues obviamente desde el principio nos están diciendo ningún, así no esté más allá el no. Muy bien, excelente la respuesta. Bueno, entonces ya tenemos claro nosotros sobre esa parte de cuantificadores, ¿cierto? De cuantificadores y esas proposiciones categóricas. Ahora nos vamos para la parte final, que es la parte de los razonamientos, ¿sí? En ese momento vamos a trabajar o vamos a indicar lo que es el razonamiento, esos dos tipos de razonamiento, tanto deductivo e inductivo. Tenerle en cuenta, estudiantes, que ustedes deben de tener esa parte clara, porque algunos los confundimos aún todavía, ¿cierto? Tener en cuenta que consiste en esa organización y esa estructura de ideas a alcanzar una conclusión, ¿cierto? Se puede demostrar por medio de ese razonamiento deductivo, por medio del razonamiento inductivo, teniendo en cuenta que en ese razonamiento deductivo parte de un principio general. Recordarles a ustedes que en esos ítems que ustedes respondían en ese ejercicio número 3, ustedes tenían que identificar esas premisa 1, premisa 2, premisa 3, dependiendo de lo que le diera el argumento, esa conclusión y ahí sí identificar, ¿cierto? Teniendo en cuenta de qué partía esa premisa 1, ¿cierto? De un principio general, de algo universal, ¿cierto? De ahí lo podemos tomar. En cambio, el razonamiento inductivo es al contrario, parte de un caso particular de algo, ¿cierto? De algo, no de todo, ¿cierto? El razonamiento deductivo concluye en un caso particular, en cambio, el razonamiento inductivo concluye en algo general. Algo importante también para que ustedes lo tengan claro es que el tipo de conclusión para ese razonamiento deductivo siempre es verdadero, pero para el razonamiento inductivo, ¿cierto? Su conclusión no siempre es verdadera. El argumento de las premisas no es suficiente para llegar a esa conclusión. Recordarles a ustedes que a veces se dan como en esa probabilidad, ¿no? Entonces, razonamiento deductivo parte de un principio general, razonamiento inductivo de un caso particular, concluyendo el razonamiento deductivo en un caso particular y lo contrario el razonamiento inductivo, ¿cierto? Llegando a concluyendo a una generalidad. Entonces hay que tener en cuenta esas dos diferencias para ustedes al momento de identificar. En esos ejercicios que le dan a ustedes, indiquen qué tipo de razonamiento pueden ustedes encontrar en ese argumento. Comiencen así tal cual como se les identificó a ustedes en ese ejercicio, en esa unidad número 3, identificando las premisas y mirando la conclusión. Y ahí automáticamente va a ser muy fácil para que ustedes ya tengan claro a qué tipo de razonamientos se está hablando. Entonces, en ese orden de ideas, pues vamos a identificar.
Entonces nos dice, determine si el razonamiento es deductivo o inductivo. Primero, los atletas tienen buen estado físico. Caterina Ibargüen es atleta. Por lo tanto, es decir, ya estaríamos hablando de premisa 1, premisa 2, ¿cierto? Los atletas tienen buen estado físico, premisa 1. Premisa 2, Caterina Ibargüen es atleta. Y la conclusión, porque nos está diciendo, por lo tanto, Caterina Ibargüen tiene buen estado físico. ¿Qué tipo de razonamiento es, estudiantes? ¿Será deductivo o inductivo? ¿Qué dicen? Dicen deductivo, profe. Dicen que es deductivo. Bueno, entonces hay que tener en cuenta, muy en cuenta, estudiante, lo que nos dice esa primera premisa. Los atletas, ¿cierto? Parte de algo general. Muy bien, porque nuestra conclusión solamente está hablando de un atleta, ¿cierto? No está hablando de todos los atletas. Muy bien, es de tipo deductivo. Nuestro segundo, nos dice, en nuestro segundo ejemplo, dice, un alemán va a un restaurante peruano y la comida es deliciosa. Otro día va a un restaurante mexicano y la comida es deliciosa. Finalmente, ojo, finalmente, concluye, ya estamos en nuestra conclusión, la comida latinoamericana es deliciosa. Identificando cada una de sus premisas y su conclusión, ¿a qué tipo de razonamiento nos está hablando el argumento dado, estudiantes? Nos dicen inductivo, profe. Ok, muy bien, estudiantes, inductivo, porque parte de un caso particular, ¿cierto? El alemán va a un restaurante peruano y la comida es deliciosa, ¿cierto? Pero en su conclusión dice, la comida latinoamericana es deliciosa. Concluye en algo general, porque está hablando de todo Latinoamérica. Muy bien, excelente esa respuesta. Gracias por esa participación. Bueno, ya teniendo claro, ¿cierto? Nosotros identificando esas premisas, esa conclusión, podemos llegar a esos tipos de razonamiento. Ahora nos vamos a ver lo que es el razonamiento cuantitativo. Es nuestro último tema que miramos en esa unidad número 3, que también hace parte también hace parte de esa pretarea que hicimos al comienzo. Nosotros al momento de comenzar nuestro curso de pensamiento lógico, también se llevó mucho a colación esto. Dice, permite analizar e interpretar datos numéricos que ayuda a dar soluciones a una situación de la vida cotidiana. Siempre nosotros en nuestro curso los llevamos a eso, a llevarlo a esa vida cotidiana para que ustedes identifiquen la importancia que tiene ese razonamiento cuantitativo, que tiene en cuenta esa matemática, esa parte de la operación en nuestra vida, porque todo depende también de eso, ¿cierto? Las matemáticas son importantes para todo. Entonces, este tipo de razonamiento se usa para resolver diferentes situaciones, ya sean numéricas o no. Buscan una solución de manera lógica. ¿Qué competencias se evalúan en ese tipo de razonamiento, estudiantes? El primero es la interpretación y la representación, algo importante y que yo les decía a mis estudiantes al momento de hacerles esa parte de realimentación en ese ejercicio. Tener en cuenta, ¿cierto? Interpretación. ¿Cómo vamos a representar esa información que nos dan? Desde ahí parte todo, porque es la capacidad de entender, comprender y transformar esa información que nos dan, ¿cierto? Luego nos dice que hay que dar la formulación y la ejecución, ¿cierto? Porque vamos a diseñar, nosotros nos toca ejecutar la estrategia que mejor se nos facilite, que nos dé y que sea muy lógica y válida para resolver el problema, ¿sí o no? Y en lo último, pues la argumentación, ¿cierto? Porque obvio tenemos que tener esa capacidad de razón y ese procedimiento tiene que tener una argumentación muy válida, pues para dar solución, ¿cierto? Y tomar esa postura sobre esa solución. Entonces son competencias que se evalúan en ese razonamiento que son muy válidas y que hay que tenerlas muy claras en ese momento. Tenemos aquí un ejemplo que vamos a encontrar nosotros en esa selección múltiple con única respuesta. Recordarles a ustedes que en este orden de ideas solamente vamos a tener A, B, C y D y solamente una de ellas va a ser la respuesta de ese enunciado que nos den. Selección múltiple con única respuesta. Entonces nos dice el enunciado, compré un televisor para ver el mundial en 850,000 pesos. Al pagar me hicieron un descuento y pagué 816,000. ¿Qué porcentaje de rebaja me hicieron? A, el 5%, B, el 2%, C, el 6% o D, el 4%. Primero que toca que es analizar y organizar esa información que nos dan. En ese orden de ideas, ¿cómo nos quedaría entonces nosotros esa organización teniendo en cuenta que compré un televisor, ¿cierto? En 850,000 pesos, pero al pagar
le hicieron un descuento y solamente pagó 816.000. Entonces solamente tenemos dos datos importantes. ¿Cuánto le pedían? Pero ¿cuánto pagó? Entonces, ¿cuánto sería el descuento? Que es la pregunta esencial. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo puedo organizar yo esa información y a qué respuesta puedo llegar? ¿Será que es un 5%? ¿Será que es un 2%? ¿O será que es un 6% o un 4%? ¿Qué dicen los estudiantes? Ya Diana Carolina indicó que el 4%. Que el 4%. Stephanie también, Daniela también, Lady también. Ya sacaron sus cuentas. Bueno, entonces en ese orden de ideas aquí ya tenemos lo primero que es la organización, el valor, ¿cierto? Que tiene el televisor y el porcentaje, ¿cierto? El valor del televisor era de 850.000, ¿cierto? Que es el porcentaje del 100%, pero cuando él fue ya a caja a pagar, pues le dieron un descuento. Al televisor, el valor del televisor pagó 816.000. Entonces, ¿cuánto es el porcentaje, cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Lo que hacemos nosotros es identificar esa variable que nos piden a saber, que serían en ese caso X, ¿cierto? Entonces, el valor que a mí me dieron, que yo pagué, ¿cierto? Se multiplica por el 100%, ¿cierto? Que fue el porcentaje, pero lo divido por el valor que era, ¿cierto? El valor total que me habían dicho que costaba el televisor. Y eso me da un 96%. Es decir, que a esa rebaja que le hicieron, del 100% menos el 96%, es de un 4%. Muy bien, estudiantes. Esa es nuestra respuesta. Entonces, a ese orden de ideas es que tenemos que nosotros llegar al momento de que ustedes miren ese ejercicio, ubiquen primero la información, miren qué variables nos están pidiendo a resolver y así mismo pueden identificar a cada una. Mire que solamente nos habían dado dos valores, ¿cierto? Dos datos importantes, nada más. Pero el porcentaje, ¿de dónde salió ese porcentaje? El 100%, profe, pues era lo que valía, el 100% que valía el televisor antes de que le hicieran su descuento. Entonces, eso es. Bueno, tenemos una última que dice que selección múltiple también con única respuesta y nos dice el enunciado. ¿Cuánto mide un hilo si su segunda, ojo con esta información porque aquí es donde nosotros a veces como que tenemos esos errores porque no sabemos leer y al momento de no saber leer pues no vamos a comprender, no vamos a organizar bien esa información. Dice, ¿cuánto mide un hilo si su segunda quinta parte es 250 metros? ¿Cuánto mide un hilo si su segunda quinta parte es 250 metros? A, 650, B, 700, C, 630 o D, 625. ¿Cómo sería la respuesta correcta, estudiantes? ¿Qué dicen? No se animan todavía, profe. Bueno. Recordarles a ustedes que esa segunda quinta parte, porque es que ahí es donde viene nuestra incógnita, que a veces decimos, bueno, ¿cómo así que cuánto mide un hilo si su segunda quinta parte? Entonces esa segunda quinta parte, 250 de ya tenemos, ¿no es cierto? Nos dice segunda quinta parte, ya tenemos nosotros una variable ahí que sería ese 2x porque necesita su segunda quinta parte, ¿cierto? Entonces dividimos por ese 5 y ahí nos va a salir a nosotros esa parte de 250, que nos está indicando que serían los 250. ¿Hay qué más podemos hacer, estudiantes? No, profe, no se animan con este ejercicio. Bueno, entonces en ese orden de ideas, como ya sabemos que 2x, que sería la variable, ¿cierto? Dividido por esa quinta parte, ¿cierto? Que nos dice que es de los 250 metros, pues lo que hacemos es fácil. Mire, estudiantes, tenemos esa variable 2x, ¿cierto? Entonces nuestra respuesta es de 250. Esa división que teníamos de esa quinta parte la pasamos a multiplicar, ¿cierto? Estaba dividiendo, pasó a multiplicar. Entonces nos va a dar 1250. 250 por 5, 1250. Pero como nosotros necesitamos sacar esa x, ¿cierto? Entonces x la dejamos y colocamos 1250 y el 2 que estaba ya multiplicando con esas x lo bajamos a dividir y automáticamente nos va a decir que x es igual a 625. En este caso, esa segunda quinta parte de esos 250 metros va a ser 625. Esa es nuestra respuesta en ese orden de ideas, en esa selección múltiple con única respuesta del enunciado dado, ¿sí? Entonces lo que hay que tener en cuenta es eso, por eso les decía, hay que tener muy claro al momento que nos están preguntando nosotros y nos están dando segunda, quinta parte de 2,
la quinta parte. ¿Listo? Entonces, ese es en esa parte del razonamiento cuantitativo. Bueno. Entonces, también les traemos a colación, yo al día de ayer, estudiantes, estoy enviando a mi grupo todo lo que tiene que ver con este enlace, el Pablo, que es importante. Ahí ustedes pueden ingresar, van a encontrar todo, juegos, bueno, todo lo específico sobre este cuestionario POT, nuestra prueba objetiva cerrada, que ya la profe Angélica le dijo, se habilita el 2 de diciembre, el sábado, al viernes, mejor dicho, apenas sábado 00, se habilita y se cierra hasta el domingo, también a las 00. Recomendaciones, por favor, no dejar para el último momento, ¿sí? No esperar hasta el domingo en horas de la tarde porque la plataforma va a estar congestionada. No es la única prueba objetiva cerrada que se presenta, ¿sí? En nuestra universidad, muchos cursos de primera matrícula presentan ese fin de semana esa prueba objetiva cerrada. Entonces, la recomendación es que ustedes lo presenten el sábado. El sábado todo el día está habilitado, toda la noche está habilitado. Si ustedes pueden hacerlo a las 9, 10, sacan el espacio, son 90 minutos, son 20 preguntas, entonces saquen el espacio. La recomendación es esa. Y si tiene algún inconveniente, como ya le dijo la profe Angélica, por favor, pues tener las evidencias para poder nosotros llevar o directamente, pues con la directora poder hacer esa escala para poder ustedes volver a presentar, porque si de resto no hay algo que la directora diga sí se puede habilitar, no se habilitará esa prueba objetiva cerrada, ya tendrán que pagar supletorio. Entonces, la invitación es a eso, que no esperen al último momento, que revisen ese enlace de pago que se han enviado por los grupos de TIN, se enviaron por los correos institucional y del curso, entonces revísenlo muy bien, ahí ustedes van a encontrar juegos donde ustedes pueden practicar este tipo de preguntas que les van a salir en esa prueba objetiva cerrada. Entonces, la invitación es a eso, ¿listo? De igual manera, por el chat se va a dejar este enlace, más adelante los haré compartiendo, entonces para que estén muy pendientes también. Ya, ¿Listo? profe, ya lo compartí en el chat. Ok, muchas gracias, mi profe. Entonces ya ahorita vamos a llegar a ese taller práctico. Recordarles a ustedes que dijimos que asistencia pues van a tener 10 puntos. Si es así, mi profe me corrige. Entonces, por la participación en el día de hoy, la idea era que pues, la participación pues, fuera mucho más grande, pero la verdad, pues pude observar desde el comienzo que no. Entonces, la idea es eso. Entonces, voy a dejar de compartir aquí para salirme y vamos a ir directamente al juego. ¿Listo? Aquí está. Profe, ¿me confirma si mira mi pantalla? Ya estoy en la ruleta. No, profe, está ya, ahora sí. Ah, ok, listo, mi profe. Entonces vamos a la idea es que ustedes participen. De igual manera, este juego también lo vamos a compartir. Entonces, la idea es que participen. Listo, mis estudiantes, con eso tenemos ya la participación de ustedes, ya van a tener una puntuación por esa participación. La idea es esa, la idea es que por favor, si tienen algún inconveniente de presentar la evaluación final ese fin de semana, porque solamente se habilita ese fin de semana, de una vez estar comunicando, porque eso tiene que hacer una escala directamente con dirección del curso, porque nosotros como tutores no podemos hacer nada con respecto a eso. Entonces vamos a empezar, ya vamos a terminar, entonces la disposición en este momento para estas 10 preguntas que tenemos aquí en esta ruleta de juego, ¿listo? Bueno, vean, ¿qué nos dice la primera pregunta? La primera pregunta nos dice, bueno, vamos a ampliar un poquito más eso para que lo vean, dice, sean los conjuntos, nos dan un conjunto universal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Nos están dando números, dígitos, nos están dando ahí en ese conjunto universal. De ese conjunto universal me están diciendo que hay dos subconjuntos, el conjunto A, que es 1, que es 3, es 4, es 5 y es 7. Y B, que es 0, 2, 3, 4 y 6. Nos dice la pregunta, el conjunto resultante 3, 4 pertenece a la operación A intersección B, B, A diferencia de B, o C, A diferencia simétrica de B. ¿Cuál sería la respuesta, apreciados estudiantes? Apreciados estudiantes, pueden abrir el micrófono y participar. Por La aquí idea por es el esa, chat, Stephanie dice que la C. que la C, A diferencia simétrica de B. Nos dice, ¿quién más? Lady dice la B. La B, A diferencia de B. Bueno, ¿quién más?
No, hasta ahora solo Stephanie y Lady. Vamos a ver. Bueno, Stephanie Lady, Jen dice que la C. que es la C, a diferencia simétrica de B. Bueno, entonces les comento, estudiantes que han participado, no, ni la C ni la B. Ojo, porque miren que nos dicen 3 y 4. Observemos el conjunto universal, observemos el conjunto A y el conjunto B. A tiene 1, 3, 4, 5 y 7. El B, que nos están hablando de A y B, 0, 2, 3, 4 y 6. Como podemos observar, esos tres elementos, 3 y 4, están tanto en el conjunto A y en el conjunto B. Cuando nosotros tenemos esa misma elementos, ¿cierto? Digámoslo así, es en esos conjuntos, nos dice que ese conjunto resultante que puede ser de esos elementos 3 y 4, pues nosotros podemos, lo que hay es una intersección entre esos conjuntos, porque son los elementos que pertenecen a ambos conjuntos. Como podemos observar, el 0 no está en el conjunto A, el 2 no está en el conjunto A, el 3 está en el conjunto A y B, el 4 está entre el conjunto A y B, el 5 no está en el conjunto, está en la A y no está en el B, el 6 está en el B, pero no está en el 7. Es decir, que los únicos que se repiten, digámoslo así, que están entre los dos conjuntos es 3 y 4. Y es cuando hay una intersección de conjuntos, ¿sí? Entonces, es decir, que va a ser nuestra respuesta A. ¿Bien? Entonces hay que trabajar mucho sobre esas operaciones entre conjuntos porque no tenemos claro todavía. Cuando hablamos de una diferencia de conjuntos, cuando hablamos que no están entre el conjunto A y B, pero son los elementos que no están entre esos mismos dos conjuntos. Y cuando hay diferencia es cuando está en el conjunto A y no está en el conjunto B, o cuando está en el B y no está en el conjunto A. En ese orden de ideas, pues estaban en ambos conjuntos. Entonces es una intersección. ¿Listo? Vamos a seguir. Nuestra segunda pregunta dice, seleccione el lenguaje natural que representa la siguiente operación entre conjuntos. A, unión B. Diferencia A, intersección B. Entonces nos dice las respuestas. A, los elementos de A y los elementos de B, pero no los elementos comunes de A o B. O B, dice los elementos de A o los elementos de B y los elementos comunes entre A y B. O la última respuesta nos dice los elementos de A o los elementos de B, pero no los elementos comunes de A y B. Parte clave y principal que la profe Angélica les dijo a ustedes al momento de identificar ustedes en esas operaciones entre conjuntos. Recordarles a ustedes también. O nos está indicando que hay una unión entre conjuntos. Y la I nos indica a nosotros que hay una intersección. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Yesenia nos dice que la C, profe. Ok. Bueno, entonces Yesenia, muy bien, sí es la C, porque dice los elementos de A o, que estaríamos hablando de esa unión, o los elementos de B, pero no, que está diciendo que es la diferencia, ¿cierto? Los elementos comunes de A y, porque estamos hablando de una intersección, y B. Muy bien. Seguimos. Ruleta. Pregunta 3. Dice, enunciado, Cristian es estudiante de matemáticas en la UNAM. Entonces, desde pequeño le apasionaba hacer cálculos. Por lo tanto, Cristian es estudiante de matemáticas en la UNAM y obtendrá excelentes notas. La forma correcta para construir la tabla manual del anterior argumento es A, 6 filas y 8 columnas. B, 4 filas y 4 columnas. O C, 6 columnas y 8 filas. Recordarles a ustedes que en esa construcción de tablas de verdad, pues lo que tenemos que tener en cuenta son esas premisas, ¿cierto? En ese orden de ideas, mirar cuáles son las que luego ya tenemos con esas uniones que tienen con esos conectores lógicos y ver pues toda esa parte resultante que nos dan. Entonces, de igual manera, para ver cuáles son esas filas, ¿cierto? Hay que identificar esa fórmula que nos daban 2 a la n. Entonces, hay que revisar, ¿cierto? Cuántas proposiciones simples, cuántas proposiciones ahí tenemos compuestas y revisar cuánto nos dan. Entonces, ¿será que son 6 filas y 8 columnas o son 4 filas y 4 columnas o 6 columnas y 8 filas? Dice, Cristian es estudiante de matemática en la UNAM, ¿cierto? Y ahí tendríamos nosotros
una, ¿cierto? Luego dice, entonces, desde pequeño le apasionaba hacer cálculos. Ya tenemos otra. Y luego dice, por lo tanto, ya tendríamos una conclusión. Cristian es estudiante de matemáticas en la UNA, ¿cierto? Y tendríamos ahí otra, dice, y obtendrá excelentes notas. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta, estudiantes? Vamos a ver que Yesenia está escribiendo, Daniela también está escribiendo. Daniela dice la primera, creo que es la respuesta que ella indica. 6 filas y 8 Lady, columnas. Lady dice que 6 filas, 8 columnas. Bueno, Recordarles de las columnas son donde van a ir P, Q, R, S, P, entonces Q, esas. Y las filas, ojo, recordarles a ustedes que es donde va la operación, lo que les indicaba a ustedes, 2 a la N. 2 elevado a la n. Recordemos, Ajá. muchachos, que yo les indicaba a ustedes, número de proposiciones simples. Entonces, revisen cuáles proposiciones simples Ujú. hay allí. Entonces, dice, Cristian es estudiante de matemáticas en la UNAD, primera proposición. Entonces, desde pequeño le apasionaba hacer cálculos. Esa es la segunda proposición simple. Por lo tanto, Cristian es estudiante de matemáticas en la UNAD, que vuelve a ser la primera proposición, y obtendrá excelentes notas. Una tercera proposición. 2 elevado al número de proposiciones. ¿Cuántas filas me da? Ok, no han hecho el cálculo, muchachos. No, no lo han hecho, no lo han hecho. Ya la 2 profe les elevado dijo. al número Ujú. de proposiciones. Si Al tenemos número de 3 proposición. proposiciones, 2 elevado al número de proposiciones serían 3, 2 elevado a la 3, 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8, ¿cierto? Entonces, ese es el número de filas y las columnas la determinan las proposiciones simples y los conectores lógicos. Profe, si Así quiere es, mi profe. aclararles más porque hay bastante confusión, están como Entonces, en ese adivinando. orden de ideas, como ella dice, pues ya nos dijo a nosotros que habían 8 filas, ¿cierto? Con reemplazando ese 2 a la n, que sería 2 a la 3, 2 por 2, ya lo dijo muy bien, entonces tendríamos 8 filas. Y ya las columnas, pues nos quería revisar. Cristian es estudiante de matemáticas en la UNA, sería una que sería, digamos que sea P. Entonces ya tendríamos, desde pequeño le apasionaba hacer los cálculos, ¿cierto? Entonces ya tenemos otra que sería Q, ¿cierto? Cristian es estudiante de matemáticas en la UNA, ¿cierto? Y obtendrá, entonces, eso es lo que tenemos que revisar aquí. Cristian es estudiante de matemática y aquí ya tienen las que son todas con conectores, ¿cierto? Entonces, revisemos ahí. Estudiantes, prácticamente ya se les ha dicho cuáles son las filas y cuáles son las columnas. Bueno, en ese orden de ideas, entonces si nosotros observamos, entonces tendríamos, ya habíamos hablado sobre 3, y si hablamos aquí en nuestra conclusión, recordarles a ustedes que al finalizar, ¿cierto? Ya tendríamos o tendrán excelentes notas, ya tendríamos PQR, ¿cierto? Tenemos que volver cuáles son las que tienen con conectores lógicos. Aquí Cristian estudia matemática y obtendrá excelentes notas, ya tendríamos otra, ¿cierto? Serían 5, ¿cierto? Tendríamos que ver todas las totales, serían 6. Entonces, porque es toda la operación completa. Entonces, 6 columnas y 8 filas. Esa sería la respuesta para esa construcción de nuestra tabla de verdad. Entonces, hay que revisar, tener muy en cuenta eso. Si tomaron los pantallazos y si no, volver a revisar, porque sé que les va a salir preguntas sobre eso. Entonces, la siguiente regla de inferencia corresponde a, nos dice P y Q. Conclusión, esos 3 punticos nos indica conclusión, igual que la raya que aparecían anteriormente, es cuando la profe Angélica les indicó, dice conclusión Q. Tengo un conector lógico I, ¿cierto? Me está diciendo que tengo premisa 1, ¿cierto? Tengo premisa 2, P y Q, pero su conclusión va a ser Q. Estaríamos hablando nosotros de qué? De que, o sea, estaríamos hablando de un Mohs tollens, estaríamos hablando de una simplificación, de una ley de inferencia de la simplificación, o estaríamos hablando sobre una regla de la conjunción. ¿Cuál sería la respuesta, estudiantes? Dice P y Q, conclusión Q. Viendo esa estructura, ¿cierto? Esa estructura que la profe Angélica nos mostró, entonces, ¿cuál cree que es
acertada en esas respuestas que tenemos tanto de A, tanto de B o tanto de C. P Aquí y Q. nos participa Lady con simplificación, profe. Simplificación. Muy bien, porque tiene el conector lógico y puedo sacar, ¿cierto? Puede ser a P o puede ser a Q. En este orden de ideas sacamos a Q y entonces va a ser muy bien. Bueno, ya vamos nosotros con esa pregunta número 5. Dice el siguiente argumento. Todos los ciclistas deben preparar la carrera contrarreloj. Lorena es ciclista, por lo tanto, Lorena debe preparar la carrera contrarreloj. Determina el tipo de argumento, si ese tipo de argumento es un razonamiento deductivo, si es hipotético o si es inductivo. ¿Cuál sería ese tipo de razonamiento? Mire que parte de todos. Todos los ciclistas deben preparar la carrera contrarreloj. Luego dicen esa premisa 2, Lorena es ciclista. Y la conclusión, Lorena debe preparar la carrera contrarreloj. ¿Será que es un razonamiento deductivo, hipotético o inductivo? ¿Qué dicen los estudiantes, profe? Deductivo, profe, nos dice. Deductivo, muy bien, porque parte de algo general y su conclusión nos indica, ¿cierto?, que solamente Lorena es ciclista, algo particular. Muy bien. Luego nos vamos ya para nuestra sexta pregunta y nos dicen, encuentra el conjunto por extensión de la siguiente expresión. Y aquí nos dicen que el conjunto A nos dice que tiene elementos X tal que X, esos elementos que pertenecen a esos números enteros, donde X, es decir, esos elementos de ese conjunto A son números pares. Ojo, son números pares que son mayores que ceros y menores que 10. Entonces la respuesta sería A, 10, 11, 12 y 13. B sería 2, 4, 6 o 8. O C sería 10, 11, 12 y 13. Clave, importante, ¿cierto? Que son números pares y entre los intervalos de ¿qué? Mayores de ceros y menores que 10. Entonces, ¿cuál será la respuesta correcta, estudiantes? Nos dicen la B. Dicen la B. Revisen. Bueno, entonces, nos mantenemos en la B. ok, muy bien. Entonces, porque eran números pares, ¿cierto? Que van de 2 en 2 y son mayores que ceros y menores que 10. Muy bien. Bueno, vámonos con ese número 7. Nos dicen, a partir del argumento identifique el cuantificador y la cópula. Dice, algunos de los niños salieron temprano del parque. Algunos de los niños salieron temprano del parque. Entonces hay que identificar cuál es el cuantificador. En la primera nos dice que es alguno y que la cópula es salieron. En la B nos dice que el cuantificador es algunos y que la cópula es del. Y en la tercera nos dice que el cuantificador son niños y que la cópula es un. ¿Cuál será la respuesta correcta teniendo en cuenta el argumento que nos dieron, cierto? Nos dice algunos, hablamos de un cuantificador, dice de los niños salieron temprano del parque. Recordarles a ustedes que esa cópula es esa parte, esa palabra clave que une tanto al sujeto como al predicado en esa oración. Entonces, ¿cuál será la respuesta correcta, estudiantes? ¿Qué dicen, mi profe? ¿No hay respuestas? Está escribiendo, profe. Dice la A. Dice Diana Carolina la A, Jen la A. Y Daniela está escribiendo. Lady Joana dice la B. Y ahorita toca aclararles eso. Listo, profe. Tenemos eso 2A, 2B. Ok, bueno. Para lo que indicaron la B, dice cuantificador algunos, cúpula del, ¿cierto? Dice, algunos de los niños salieron temprano del parque. Ojo, ¿por qué identifican usted la cúpula como del? Porque, obvio, se hablaba que era ese verbo, esa palabra que unía tanto al sujeto como al predicado.
En ese orden de ideas, algunos sí es el cuantificador, ¿cierto? Que teníamos tanto en el A como en el B. Ya en el cuantificador niños no, porque ese sería el sujeto. Y aquí estamos hablando de los niños salieron, ¿cierto? Los niños salieron, pero dice los niños, la acción que ellos van a hacer es temprano del parque. Ojo, ya ese temprano del parque estaríamos hablando de la acción que ellos van a hacer, que sería, ¿cierto? Entonces no tendría que ver con del, porque entonces aquí los niños salieron en lo que está uniendo el sujeto con el predicado, la acción que van a hacer los niños. Si soy clara, entonces en ese orden de ideas sería cuantificador algunos y cúpula salieron. ¿Sí fue claro ahí? Sí, ¿Quedó señora. clara la información, apreciados estudiantes? Sí, señora. Ya contestaron Sí. que sí. Ok, muy bien. Sigamos. Ya vamos para ese, creo que es el número 8. Dice el siguiente argumento. Alberto y Harold regalan a su mamá Lucrecia un viaje internacional todos los años para festejar su cumpleaños. La mamá de Alberto y Harold tiene muchos deseos de conocer la Torre Eiffel. Por lo tanto, en el próximo cumpleaños, Lucrecia viajará a París. Determine el tipo de razonamiento. ¿Será que ese argumento es deductivo, concluyente o inductivo? ¿Qué dicen estudiantes? Recuerden identificar a cada una de esas premisas y a esa conclusión que llega ese argumento. Entonces, en ese orden, ¿cuál sería la respuesta correcta? Bueno, vemos que con este tema están bastante bien. Nos dicen inductivo, profe. Ok, dicen que inductivo. Muy bien. Hay que tener muy claro, es decir, que sí nos quedó claro esa parte de que cómo vamos a identificar cada una de esas premisas, ¿cierto? Porque parte de un caso particular, ¿cierto? Que Alberto y Harold regalan a su mamá un viaje, ¿cierto? Y en esa conclusión, pues dicen que en el próximo cumpleaños, ¿cierto? Entonces irá a conocer esa torre. Muy bien. Ya creo que es nuestra última pregunta. Nos dicen, seleccione el lenguaje simbólico que representa la siguiente proposición categórica. Todos los animales no deben alimentarse. Entonces, en ese orden de ideas y con esa parte de esa simbología, ¿cuál será la respuesta correcta? Dice, para todo X que pertenece a ese conjunto, ¿cierto?, de animales, no, ¿cierto?, X deben alimentarse. O para todo X que pertenece a ese conjunto, ¿cierto?, de animales, que estamos hablando de esos animales, deben alimentarse. X deben alimentarse. O, ojo, porque mire, existe, ¿cierto?, al menos un animal, ¿cierto?, que pertenece a ese conjunto que no debe alimentarse. Entonces, ¿cuál de esos se está identificando, ¿cierto? O es el lenguaje simbólico a esa proposición dada. Todos los animales no deben alimentarse. ¿Cuál sería la respuesta? ¿A, B o C? Jen, Diana Carolina, Stephanie, Yesenia nos responden la A. Y Daniela también. Ok, muy bien, dice, porque dice que para todo X, ¿cierto?, pertenecen a ese conjunto, no deben alimentarse. Y ya la negación la tendríamos aquí. Muy bien, correcto, excelente, estudiantes. Eso era lo que traíamos para la noche de hoy en nuestro taller POD de nuestra prueba objetiva cerrada, que corresponde ahorita para el 2 y 3 de diciembre. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? Con gusto los escuchamos. Profe, ¿hay que firmar alguna asistencia? No, señora, no hay necesidad, ya directamente ya aquí los tenemos, aunque yo ya he mirado a alguien que había entrado como invitado. Jen, ¿tú eres estudiante de la profe Angélica o la profe Nini Joana? Hola, tutora. Yo soy Hola, de la profe Angélica. Lo que pasa es que no lo pude abrir desde mi correo y ok. ella me envió el link. Ah, ok, listo, no hay ningún inconveniente. Entonces ya sabemos, ya directamente aquí en Tindo que hacemos descargar la asistencia y ya. ¿Alguna otra cosa, mi profe Angélica? No, señor, recordarles entonces que ya con digamos, este repaso que les hicimos a ustedes, que pasamos por todas las unidades, importante, hemos observado que tienen que reforzar un poco el tema de operaciones entre conjuntos, importante que tengan a la mano sus leyes de inferencia, como les decía al inicio, tengan siempre a la mano sus herramientas, ¿sí? Tengan a la mano sus operaciones entre conjuntos, sus apuntes,
porque tienen una sola oportunidad y es importante que lo lean, que lean el ejercicio, que comprendan la pregunta para que puedan dar una respuesta adecuada, darles como ese ticcito para que les vaya muy bien en esa prueba. Importantísimo que la presenten, son 125 puntos y que tengan todas las condiciones para que puedan lograr pues una excelente calificación. Profe, ¿y en el examen se toca conectarse con cámaras? No, señora. Ese es un Gracias. gran privilegio que tenemos en nuestro curso, que no hay ese reconocimiento facial. Entonces, la idea es esa, que ustedes lo hagan, recordarles a ustedes que así ya lleven su curso aprobado, porque algunos dicen, no, es que yo ya lo probé, yo no lo presento, pero recordarles a ustedes que también, pues, ya corresponde al 25%, entonces su promedio, pues, también irá bajando a sí mismo si usted no va a presentar la evaluación, porque le va a quedar en un 0, ¿no? Entonces, la idea es esa, que la presenten, no la dejen de presentar. ¿Con cuánto se pasa el curso, profe? El curso con 300 puntos. El curso se aprueba con 300 puntos. Recordar que ustedes ya al momento tienen un 75% que está basado en la pretarea, tarea 1, tarea 2 y tarea 3, y la prueba objetiva cerrada tiene un 25%. Igual así no se saque los 125 que da la calificación del examen. Si, por ejemplo, de 20 preguntas contesté 15 bien, igual se califica de lo que uno saque, ¿cierto? Sí, es correcto. Lo que usted obtenga, esa es su puntuación, esa va a ser su nota, su calificación. Ah, listo. Gracias. Feliz noche. Listo, mi profe, entonces, Ahora, sí, señora. Listo, creo que era agradecimiento. Bueno, entonces, si no hay más preguntas ni más inquietudes, pues sería esto por hoy. Ah, creo que aquí hay una pregunta en el chat. Mucho gusto, Daniela. Profe, ¿qué pasa si no le entiendo? ¿Qué pasa ni pasa la prueba POC? ¿Hay habilitación? ¿Qué pasa si no pasa o la prueba POC? Si hay habilitación. No, habilitación de la prueba objetiva cerrada no hay. A veces hay habilitación del curso. Recordemos que la habilitación del curso es si ustedes obtienen una calificación final de 200 puntos, podrán solicitar y hacer el pago o la cancelación del derecho pecuniario de habilitación y presentar las fechas establecidas que les mostré al inicio. La prueba objetiva cerrada lo que tiene es supletorio en caso de que no la pueda presentar porque tiene una dificultad, porque se le presentó bueno, algo de fuerza mayor. Con esa excusa puede solicitar el supletorio y hacer la cancelación para hacer la prueba objetiva cerrada. Lo importante es que esperar que tengan bien programado que la prueba objetiva cerrada estará el 2 y el 3 de diciembre y que tendrán una única oportunidad para que la presenten. Ahí la profe les compartió por el chat el pantallazo de la información que les brindamos al inicio para que la tengan bien presente, lo que tiene que ver con supletorios y habilitaciones. Listo, profe. Entonces ya, eso sería. Ah, ok. Otra vez me pregunta Jen. Jen, importante que me escribas allí quién eres, ¿sí? Porque está Jen invitado. Sé que de pronto le compartí el enlace, pero no lo tengo presente. Entonces escribir el nombre en el chat y con eso ya tengo ya referencia, porque los demás sí aparecen con su usuario. Dice, ¿con cuánto se pasa la materia? Ya lo indicamos, ¿no? 300 puntos, Gendry. Ok, gracias. 300 puntos. Con 300 puntos se aprueba el curso. Vamos a ver si hay otra pregunta. Listo, queda clara la información. ¿Listo? Entonces, una feliz noche para todos. Muchas gracias por su asistencia y esperamos que les Gracias, vaya profe. muy bien en esa prueba, que repasen pues los conceptos que ustedes vieron que de pronto tengan alguna debilidad, repasen esos conceptos. Ya van a salir preguntas del tipo que les mostramos aquí y también como ustedes, me imagino que participaron la mayoría en las Olimpiadas de Pensamiento Lógico Matemático, allí también se hicieron imitación o lo que será simulación de la prueba objetiva cerrada. Entonces, espero que les vaya muy bien en esa evaluación. Una feliz noche para todos.
Así es, muy bien. Gracias, mi profe, por la Gracias, profe. compañía. Feliz noche, que estén muy bien. Bueno,